constitucional, los antecedentes de otros procedimientos de Juárez-Selman en adelante, los fallos de la Corte que convalidaron, no dan duda de la legitimidad del procedimiento. Y el presidente eligió, estudió. ¿Y por qué elijo? Vos le preguntás al presidente y te va a decir. Lijo es un juez con experiencia. Lijo es un juez que sabe de ciberdelitos, narcotráfico. Patricia te va a decir, es un juez que juzgó a Menem, que juzgó a Vudú, que juzgó y mandó a juicio a Hugo Anzorrey, a un montón de personajes apolíticos. ¿Y por qué todos estos señores que critican lo denunciaron por algo en estos tiempos? ¿Tuvieron un año para encontrar algo? A ver, ¿por qué no plantearon alguna irregularidad? Bien, la verdad es que deberíamos estar hablando de lo que está pasando con el asesinato, el crimen de Kim Gómez en La Plata, esta niña de 7 años que fue asesinada por 2 jóvenes delincuentes. Deberíamos estar hablando de la crisis de la criptomoneda, del escándalo de la criptomoneda, donde muchos perdieron mucha plata y otros ganaron mucha plata en muy poco tiempo. Y está el presidente Milei en el medio. Pero sin embargo, estamos hablando de esta crisis institucional que armó el gobierno. Y la verdad que hoy se tomó una decisión en la Cámara Federal que hay que decirla con claridad. La Cámara Federal decidió concederle la licencia que pidió el juez Ariel Lijo. Esto lo escuchábamos recién. Muy bien. Hay que decir con claridad, la Cámara Federal tomó una decisión que no puede tomar. De ninguna manera la Cámara Federal puede tomar esa decisión porque es una decisión que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es una licencia extraordinaria que pidió un juez de la Nación. No es una licencia común, y eso lo resuelve la Corte, no la Cámara Federal. Sospecho que los jueces de la Cámara Federal lo que querían hacer era quedar bien con Lijo y dejarle todo, pasarle todo el problema a la Corte Suprema de Justicia. Esto habla mal de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los jueces de la Cámara Federal. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que no se conoce quiénes son los jueces de la Cámara Federal. Porque se conocen los jueces que son de primera instancia, los que se nombran todo el tiempo, la jueza Servini de Cubría, el juez Ercolini, en su momento cuando vivía el juez Bonadío, o el juez Lijo, pero estos jueces no se los conocen, así que los voy a nombrar. Se llama Mariano Llorens, que es el presidente de la Cámara Federal, Eduardo Fara, Roberto Boico, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Buruglia. Por estos 2 señores la sociedad se movilizó, y el periodismo independiente también, para que Cristina Kirchner no los sacara de ese lugar. Y Martín Irurzun. Yo debo confesar que los conozco a varios, los respeto, los estimo, pero en este momento estoy hablando como periodista y no como conocido de ellos. Me extraña mucho en algunos de ellos que hayan llegado a este nivel de decisión sobre el hijo, porque realmente son jueces que tienen prestigio en los tribunales. Si tuvieron presión enorme para hacerlo, debieron decirlo. Estamos actuando bajo presión. Era el deber público ante la opinión pública que tenían. Lo que está sucediendo con las 2 personas de estas propuestas para la Corte Suprema y designadas mediante decreto por el presidente es un papelón del gobierno, un papelón institucional del país. La sociedad necesita soluciones económicas, como no, y hemos visto que el presidente ha tenido éxito en las soluciones económicas, sobre todo en las macroeconómicas. Ha tenido mucho éxito, ha bajado la inflación, se ha quitado el dólar, la sociedad se tranquilizó. Pero la economía no es todo lo que necesita un país. También valen las instituciones, lo decía
recién el juez Maqueda, lo decía Florencia Donovan. Las instituciones valen inclusive para la marcha de la economía. Florencia Donovan nos recordaba un dato importante. El último premio Nobel de Economía, el de 2024, se lo dieron a 3 economistas que escribieron sobre la importancia de las instituciones en la marcha de la economía. Entonces, ojo, no nos deslumbremos porque la economía anda bien y nos olvidemos de las instituciones, porque esto tiene repercusión con lo otro. ¿Qué va a hacer la Corte con esto? A ver, la Corte se va a reunir, como decía Paz Rodríguez Niel recién, se va a reunir mañana para tratar este tema. El decreto del presidente, la Cámara Federal que le acepta la renuncia al hijo. Yo no puedo decir qué van a hacer porque esos jueces de la Corte Suprema nunca adelantan qué van a hacer. Pero sí puedo inferir. La Corte Suprema tomó la semana pasada la decisión de que no le iba a tomar juramento al juez federal Lijo, sino iba a la Corte con la renuncia como juez federal. La Corte Suprema, lo decía recién el juez Maqueda, nunca aceptó tomar juramento como juez en comisión sin el acuerdo del Senado, cuando ya en otra instancia tiene un acuerdo del Senado. Nunca pasó eso. Hay jurisprudencia, la Corte no está tomando una decisión arbitraria. La Corte está tomando una decisión que tiene que ver con su propia jurisprudencia. El hijo es polémico, ha sido cuestionado moral y éticamente por muchas organizaciones, empresarias, dirigentes políticos. La decisión del gobierno de nombrarlo por decreto es también polémica. Digo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Es un capricho del presidente que quiere que el hijo sea juez? ¿O es una maniobra para que hablemos de esto y no hablemos del escándalo de la criptomoneda, no hablemos de la inseguridad, que si bien la inseguridad que estamos viviendo hoy no es culpa del presidente, sino culpa del señor Kicillof en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué lo hace el presidente? Yo realmente creo que habría que decirle al presidente que respete la Constitución, que la Constitución, cuando habló de que se puede designar a jueces, no dijo en cualquier momento, no dijo 3 días antes. Es muy patético. ¿Cómo va a designar un juez en comisión con una facultad que la tiene el presidente para tomar decisiones con el Congreso en receso cuando faltan 3 días para que se termine el receso del Congreso? A partir del lunes el Congreso está funcionando normalmente. No puede hacer eso. Tiene que pedirle al Senado que le apruebe los acuerdos de los jueces que él mandó, de los 2 jueces que él mandó, y si no se lo aprueban, mandar otros candidatos, porque esas son las reglas de las instituciones, de la República y de la democracia. Eso es lo que tiene que hacer, señor presidente. Hasta acá nosotros, y ahora viene Máximo